Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos, propicio, aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo de Ramos, ciclo C. Nos encontramos iniciando una vez más la Semana Mayor, la Semana Santa, y como todos los años, el Domingo de Ramos, escuchamos la lectura de la Pasión de nuestro Señor, cada año según un evangelista distinto. En este ciclo C escuchamos el relato de San Lucas. Vamos a comentar las lecturas. La primera lectura está tomada del libro de Isaías y es el tercer canto del siervo de Yahvé, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, que se atribuye al segundo Isaías. Ya hemos explicado otras veces, son los capítulos 40 al 55 del libro. El libro son 3 Isaías en un solo libro, el Isaías, el primer discípulo y otro más, que serían el final del libro, que son los capítulos 56 al 66. Hoy estamos en el segundo Isaías, el conocido como segundo Isaías, y escuchamos, como dije, el tercer canto del siervo de Yahvé. Este segundo Isaías es un profeta que vive durante el exilio en Babilonia y que está separado por casi 200 años del primer Isaías, del profeta. El canto que escuchamos es un retrato de la figura del Mesías. Lo vemos claramente sobre todo en el comportamiento de Jesús durante su pasión, que responde a la descripción que nos hace este tercer canto del siervo de Yahvé, del profeta Isaías. El siervo depende totalmente de Dios, a quien llama mi Señor. Es Dios quien le abre el oído y es Dios quien pone las palabras en su boca. El siervo comparte el sufrimiento de los hombres. Por eso puede decir al abatido una palabra de aliento. En el sufrimiento y las afrentas es Dios quien le ayuda para poder enfrentarlas y salir victorioso. El siervo sabe muy bien que Dios no lo defraudará nunca, pase lo que pase. Obviamente, esto es una descripción clarísima de las disposiciones con las que Jesús enfrenta su pasión, como veremos en el relato de hoy. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, es el famoso himno que canta el anonadamiento o kenosis, que es la palabra técnica en griego, kenosis, el anonadamiento y la exaltación de Cristo. Porque al anonadamiento corresponde la exaltación. La exaltación es fruto del anonadamiento. En la medida en que se anonada el siervo, Jesús, Dios lo exalta. Por haber obedecido y haberse sometido a la voluntad de Dios, que le pedía no solo hacerse hombre, sino asumir la condición de esclavo. ¿Qué quiere decir asumir la condición de esclavo? Amar a todos, poniéndose al servicio de todos. O sea, la palabra esclavo nos puede sonar un poquito a nosotros como fea, ¿no? Mala, como que wow. Pero sí, es cierto. Él asume la condición de esclavo, porque un esclavo en la época de Jesús, ¿qué cosa era? A merced de su amo, es decir, lo que el amo dispusiera y lo que fuera un bien para el amo, sin importar lo que eso
las consecuencias que le trajera al esclavo, el esclavo tenía que hacerlo porque pertenecía a su dueño. Bueno, pues en esas mismas disposiciones, Cristo se convierte en esclavo nuestro, se convierte en, con toda su vida y con toda su persona, amarnos, poniéndose a nuestro servicio. Así que no solo se hace hombre, sino que asume la condición de esclavo hacia nosotros con todas sus consecuencias. Y las consecuencias ya las conocemos, ¿verdad? El rechazo, el despojo de todo, la tortura y una muerte violenta en cruz, que era la muerte reservada por los romanos para los esclavos. Así que hasta en la muerte, una muerte de esclavo. Dios lo coloca sobre toda criatura. Esta es la exaltación. A la kenosis, al anonadamiento, corresponde la exaltación por parte de Dios. Dios lo coloca sobre toda criatura, es lo que significa, le da el nombre sobre todo nombre, constituyéndolo Señor, en griego, Kyrios. Notemos que no es Jesús quien se lo da a sí mismo, ni quien se constituye sobre toda criatura, ni quien se constituye Señor. No, es el Padre el que se lo da, como resultado de haberlo amado. En la última cena, Jesús dirá a sus apóstoles y nos dice a nosotros: si me aman, guardarán mi palabra. Él amó a su Padre Dios y obró según su palabra, según el Padre le pidió. El contraste con Adán es clarísimo. Cristo, siendo Dios, obedeció a su Padre y recibió en su humanidad la gloria que le correspondía como hijo. Mientras que Adán, siendo hombre, desobedeció a Dios, con lo que perdió el estado de felicidad y armonía con Dios y la creación preternaturales de los que gozaba antes del primer pecado. Adán quiso apropiarse de lo que veía como apetecible para ser como Dios. Cristo supo renunciar a lo que le correspondía como Dios. Recordemos que el nombre para los judíos es el ser de la persona y su obrar. Por eso, los nombres que le ponían a las personas indicaban su misión. Y por eso la expresión, como expliqué, nombre sobre todo nombre, significa el ser sobre todo ser. Es decir, Dios coloca a su Hijo sobre toda criatura, le da el nombre sobre todo nombre y lo constituye Señor. El texto que hoy leemos hace mención a doblar la rodilla ante Cristo. La genuflexión es un signo de adoración. Solo se hace genuflexión ante Dios. Doblar la rodilla ante Cristo significa reconocerlo como Dios. A veces hacemos genuflexión ante Jesús, Eucaristía, como está mandado. Pero también hacemos genuflexión ante poderes y autoridades del mundo. No hacemos el gesto físico, pero nos arrodillamos, nos sometemos, incluso cuando nos piden cosas que van contra Dios. Y esto sí que es terrible, ¿verdad? Nos humillamos y nos sometemos a los poderes del mundo. Incluso peor, nos sometemos a los poderes del mundo, pero nos negamos a arrodillarnos. A veces hasta hacer el gesto de genuflexión ante la Eucaristía, ante Jesús Eucaristía. Esto es algo que debíamos pensar, ¿verdad? A veces uno ve personas que no se arrodillan, bueno, porque tienen un problema en la rodilla, están operados, tienen un problema ortopédico, en fin, lo que fuera, ¿no? Un problema de desbalance, andan con un carrito, un andador. Pero pudiendo arrodillarse, es una muestra de desconocimiento, o Dios no lo quiera, una muestra de falta de fe y de rechazo al hecho de que Cristo es Dios y en la Eucaristía está Cristo, y por lo tanto ante la Eucaristía sí podemos hacerlo, si no tenemos impedimento. Hay que arrodillarse, hay que hacer genuflexión cuando uno pasa frente al sagrario, y hay que arrodillarse cuando está Jesús Eucaristía expuesto solemnemente. Esto es bien importante entenderlo. Recordemos, a veces estamos bien dispuestos a arrodillarnos ante poderes humanos, incluso, y autoridades humanas, incluso cuando se oponen a Dios en lo que nos piden.
pero nos cuesta arrodillarnos ante Dios. Ojalá no nos pase como Adán, que, ¿verdad?, perdió lo que tenía por querer él hacer las cosas a su manera y buscar por su cuenta lo que Dios le quería dar. Se quedó sin lo uno y sin lo otro. Que seamos como Cristo, que estuvo dispuesto a entregar todo, someter a Dios Padre todo lo que el mismo Padre le había dado, igual que a nosotros, que nos lo ha dado todo, de modo que el Padre pudo exaltarlo, devolverle aquello que Cristo generosamente había entregado por amor. Bien, pasemos al Evangelio. El Evangelio es el relato de la pasión, como ya dijimos, según San Lucas. Comentaremos algunos aspectos de la pasión de Lucas. Obviamente no podemos ir paso por paso, el relato es muy largo y no tenemos tiempo en este comentario que hacemos semanalmente. Pero pienso que esto que vamos a comentar a continuación nos puede dar luces para luego tomar este texto, que siempre es el propósito del comentario, tomar el texto y orar con él, entendiendo un poquito mejor algunos detalles de la narración. La pasión, según San Lucas, destaca el amor y la misericordia del Padre hacia su Hijo y hacia los hombres por medio de su Hijo. Esto no es solo un elemento que podemos apreciar en la pasión, sino en todo el Evangelio de Lucas. De hecho, es llamado el Evangelio de la Misericordia, porque es el rasgo que de alguna manera Lucas destaca a lo largo de todo su relato, la misericordia de Dios, particularmente mostrada en su Hijo Jesucristo hacia nosotros. Para San Lucas, la cruz es el sacramento de la misericordia divina. O sea, el signo y el instrumento. Eso es lo que significa sacramento. La cruz es el signo e instrumento, es el sacramento de la misericordia divina. Veamos estos rasgos de misericordia que podemos notar en el relato de San Lucas. Primero, Jesús predice las negaciones por parte de Pedro, pero solo en la versión de San Lucas le asegura que ha orado por él para que su fe no se apague. Las citas donde aparece esto las tienen en el documento que acompaña este comentario hablado. Recuerden, no voy a estar citando y citando y citando porque interrumpe la idea de lo que estoy expresando, ¿verdad? Puedo estar diciendo, por ejemplo, capítulo 22, versículo 32, pero eso es como que muy difícil. Entonces, para que no perdamos el hilo y además para avanzar y abreviar este comentario, no voy a estar dando citas o haré las menos posible. Ustedes las tienen en el documento. Vayan al enlace que está en la descripción de este podcast o de este video y ahí encuentran el documento, lo descargan y lo pueden leer, imprimir y usar a su antojo. Bien, número 2. En la narración de Lucas, Jesús en el huerto de los olivos no encuentra a sus discípulos dormidos por 3 veces, como constata Mateo. Y es consolado en la agonía por su Padre mediante la presencia de un ángel, un rasgo del amor tierno y misericordioso de su Padre hacia Jesús, particularmente en ese momento en el huerto de los olivos, en el momento de la agonía. 3. Solo Lucas refiere que cuando uno de los que estaba con Jesús al momento de prenderlo le corta la oreja al criado del sumo sacerdote, inmediatamente Jesús lo cura. Un gesto de misericordia. 4. En Lucas, los discípulos no huyen cuando prenden a Jesús. En los otros relatos, sí. 5. Pedro no jura ni maldice cuando niega que conoce a Jesús. Podemos ver, por ejemplo, la contrapartida en el Evangelio de Mateo, donde ahí sí Pedro niega y maldice, jura y maldice cuando niega. Aquí no, aquí la figura de Pedro sí lo niega, porque es verdad, eso ocurrió, pero está mucho más mitigada la presentación. Diríamos que lo cubre con un velo de misericordia el narrador de esta pasión. 6. Jesús busca la oportunidad para mirar con amor a Pedro luego de que éste lo niega. Eso solamente ocurre en la pasión de Lucas. 7. Los enemigos de Jesús no le escupen y no lo atan para llevarlo ante Pilato. Una vez más, en vez de, probablemente sí le escupieron y probablemente sí lo ataron, pero en la pasión de Lucas no sucede. Es como, de nuevo, un velo de misericordia donde sí,
Lo entregaron, lo condenaron y lo mataron, pero esos detalles que hacen más odiosa esa acción mala, Lucas los omite. Interesante. 8. Con relación a Judas, Lucas no recoge el trato con los príncipes de los sacerdotes para entregar a Jesús por dinero. Sí, Lucas lo traiciona y Lucas lo entrega, pero no aparece como en Mateo que él se pone de acuerdo para entregar a Jesús por dinero, lo cual es una cosa realmente asquerosa, ¿no? Es decir, vender a una persona es como el tráfico de personas o el tráfico de órganos o esas cosas que vemos hoy en el mundo de nuestro mundo de hoy que tiene poco de civilizado en esas cosas, ¿no? Y que realmente es una cosa repulsiva. ¿Cómo puede haber un ser humano que se presta a hacer una cosa así? Aquí, bueno, pues Lucas nos presenta a un Judas que sí traiciona, pero no entra en el tema de intercambiar a Jesús por dinero. 9. Pilato aparece también cubierto por el velo de la misericordia en el relato de Lucas por 3 veces. Leámoslo con detenimiento. Por 3 veces Pilato aparece tratando de liberar a Jesús y además convencido de su inocencia. 3 veces ocurre esto. 10. A diferencia de Mateo y de Marcos, Jesús en la cruz, en Lucas, no queda aislado, sino acompañado de los conocidos y de las mujeres que lo seguían desde Galilea. 11. La cita del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Que presenta Mateo, Jesús en la cruz antes de morir. Lucas la sustituye por el perdón para los que lo matan. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense la diferencia. La misericordia, el perdón, envuelve todo en Lucas. 12. Lucas es el único evangelista que narra el perdón concedido por Jesús al ladrón crucificado junto a él. El ladrón que le pide misericordia recibe inmediatamente como respuesta la seguridad de su salvación. Hoy estarás conmigo, hoy. Otro tema también lucano, pero que no nos da tiempo a comentar, el tema de hoy. Quiere decir ya, la salvación es ya. Obviamente no en plenitud, ni en su totalidad, no es la salvación escatológica, no es el final de todo, no es la recapitulación en Cristo de todo, pero sí es ya una realidad la salvación, ese hoy de Lucas, con la que él le concede el perdón al ladrón arrepentido. Finalmente, número 13, Jesús expira abandonándose confiadamente en las manos amorosas de su Padre, y lo hace con una cita del Salmo 31. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese padre que había mandado al huerto de los olivos el ángel a confortar a su hijo, en las manos de ese padre, manos amorosas, se encomienda a Jesús y entrega su espíritu a la hora de morir en la cruz. Muy bien. El relato de la pasión, según San Lucas, explica no solo por qué mataron a Jesús, sino el sentido que Jesús mismo dio a su muerte. Dice el versículo 22 del capítulo 22, según lo establecido. Es decir, según está dicho por los profetas en las Escrituras. ¿Qué significa? Según el plan establecido por Dios, que es lo que expresan las Escrituras. Jesús entrega su cuerpo y derrama su sangre, como nos narra la sección que habla de la última cena. Jesús entrega su cuerpo, según está establecido, Jesús derrama su sangre, y con eso, ¿qué es lo que logra? Con eso está oponiendo su amor al mal y al pecado que quiere destruirlo a él y a nosotros los seres humanos, los hombres. Vamos a aclarar, porque esto a veces es objeto de malas interpretaciones, que esto no quiere decir que el Padre quiso la muerte en cruz de su Hijo. El Padre nunca quiere el mal, aunque del mal saque un bien. El Padre Dios nunca quiere el mal. Dios permite el mal, que es distinto. Así que el Padre no quiere la muerte de su Hijo en cruz, la tortura, no.
¿Qué es lo que quiere el Padre? El Padre quiere que su Hijo enfrente y venza el mal y el pecado con su amor hasta las últimas consecuencias. Y es previsible que esas consecuencias, la última de ellas fuera, sin duda, la muerte. Es decir, Dios no excluye las consecuencias que van a incluir esa muerte en cruz, pero no las quiere. Lo que quiere es el amor que vence el mal y el pecado y que le van a acarrear como consecuencia la muerte. En Cristo, Dios quiso amarnos hasta llegar incluso a la muerte en cruz. Hablemos un poquito sobre el tema de la oración. La oración es uno de los temas que Lucas enfatiza también en su Evangelio y en la Pasión aparece de manera particular en la escena de la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Toda ella está impregnada de oración, fíjense. Vean después el texto con calma. Jesús está todo el tiempo en el huerto de los olivos orando a su Padre, todo el tiempo. Y 2 veces aconseja a sus discípulos, al comienzo de la escena y al final, que oren para no caer en la tentación. Es toda una catequesis de oración. Cristo orando a su Padre en el momento de la agonía. Un modelaje perfecto de lo que es la oración. Las palabras, los gestos y además el consejo al inicio y al final de la escena a sus discípulos y por ende a ti y a mí, de que oremos sin cesar para no caer en tentación. Podríamos reflexionar esto con calma y ver dónde anda nuestra oración. ¿Cómo estamos? Si esta cuaresma la hemos aprovechado y hemos crecido en nuestro tiempo, en cantidad, en calidad de oración. Si ya estamos haciendo la lección diariamente, con los textos de la liturgia del día, de la misa del día. En fin, les invito a retomar este tema que es de capital importancia, el tema de la oración. Hablemos un momento sobre Pilato y Herodes. Otra característica de la Pasión de San Lucas es que la comparecencia de Jesús ante Pilato está dividida en 2 partes. Y en el medio, Jesús es llevado ante Herodes. Un hecho que solamente narra este Evangelio. Jesús habla solamente con Pilato, pero guarda silencio todo el tiempo ante Herodes. Silencio que contrasta con la gran locuacidad que muestra Herodes y que el texto apunta. Capítulo 23, versículo 9. Y con las vehementes acusaciones de los príncipes de los sacerdotes presentes. Capítulo 23, versículo 10. O sea, toda aquella verborrea y Jesús en silencio. Jesús ante Herodes no pronuncia una sola palabra. Pensemos en esto. Pensemos en esto y saquemos consecuencias también para nuestra vida. Las hijas de Jerusalén, con las que se encuentra Jesús a lo largo de su camino hacia el Calvario, las hijas de Jerusalén simbolizan a la ciudad incrédula, Jerusalén, la ciudad incrédula, que ahora, en el momento de la muerte de Jesús, llora por él. Su llanto evoca la lamentación que aparece en el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, y que dice: derramaré sobre la casa de David un espíritu de compunción y de pedir perdón. Al mirarme traspasado por ellos mismos, harán duelo como por un hijo único. Llorarán como se llora a un primogénito. A pesar de que las tradiciones judías prohibían llorar por los condenados a muerte, esto es importante saberlo, las mujeres manifiestan su dolor por el sufrimiento de Jesús. Pero Jesús les deja claro que lo que realmente hay que llorar y lamentar es nuestra negativa a dejarnos amar por Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Es lo que significa el leño verde. Él es el leño verde, el que no tiene pecado y el que nos ama con un amor sin límites. Si al leño verde le hacen esto, si no aceptamos el amor que Dios nos manifiesta en su Hijo Jesucristo, en el santo con S mayúscula, pues no hay más nada que hablar. Entonces eso es lo que Jesús le dice. Es decir, no lloren por mí.
y oren por ustedes y por sus hijos, porque terrible es tener el amor de Dios encarnado en Jesucristo y no dejarse amar por Él. Eso sí que es terrible, eso sí que amerita no llanto, es una verdadera tragedia. Finalmente comentemos un poquito la sepultura y ya con esto cerramos el comentario, que va a ser largo porque, bueno, hemos querido tocar varias cositas. Sepultura. Los romanos tenían la costumbre de entregar los cuerpos de los ejecutados a los familiares o amigos de los que los pidiesen, a los familiares o amigos, perdón, que los pidiesen para sepultarlos. Es decir, la familia y los amigos los allegados podían pedir el cuerpo de los condenados a muerte, después que estuvieran muertos, por supuesto, pedían el cuerpo y se les entregaba como un gesto, ¿verdad?, de delicadeza para que los pudieran sepultar. Bueno, pues aquí aparece José de Arimatea, que había estado medio invisible, medio escondido, por miedo a los judíos. Fíjense, José de Arimatea es un judío piadoso, es un miembro del Sanedrín, que no está de acuerdo con la decisión de condenar a Jesús. José de Arimatea es el que solicita a Pilato el cuerpo de Jesús. Este es un gesto que manifiesta una devoción y un amor por Jesús grande, que no se detiene ante las consecuencias de ser señalado. Imagínense que obviamente en el Sanedrín probablemente le puso la cruz, como decimos. Es decir, ¿cómo se va a atrever a pedir el cuerpo de Jesús? Y nosotros lo que queremos es sacar a ese hombre del medio. Y va José de Arimatea, lo pide y lo entierra en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. O sea, un sepulcro de calidad, no le abrió un hueco en la tierra y lo tiró, sino un sepulcro en la roca, era un sepulcro elegante, de calidad, de cierto nivel, y estaba nuevo, ¿no? Nadie había sido enterrado allí. Entonces, con esto José de Arimatea está manifestando una devoción y un amor por Jesús grande. Y para colmo, pedir ese cadáver y descolgarlo de la cruz y llevarlo a enterrar, nada menos que en la víspera de la gran fiesta judía de la Pascua. Sabemos que para los judíos tocar un cadáver conllevaba incurrir en impureza. Entonces, tocar ese cuerpo muerto de Jesús para descolgarlo de la cruz y llevarlo a enterrar era incurrir en impureza la víspera de la gran fiesta judía de la Pascua. Es decir, ya vemos aquí como José de Arimatea ya no está tan centrado en el tema de las costumbres y las leyes judías, sino que empieza a decantarse por Jesús y la novedad que Jesús nos presenta. Es una hermosa conclusión de la narración de la pasión, junto con otros detalles, ¿verdad?, que no vamos a comentar. Está, por ejemplo, el centurión, que dice verdaderamente este hombre era justo. Ya sabemos que justo en el lenguaje bíblico significa santo. Es una confesión de fe en Cristo. O sea que son maneras de terminar la narración, no en una nota trágica y de tristeza y de desamparo, sino en una nota positiva, de alegría. Esa tragedia, esa muerte en cruz ha suscitado fe, nada más y nada menos que en el centurión. Ha suscitado que José de Arimatea se haya aventurado, como hemos explicado, a pedir el cuerpo y a enterrarlo. En fin. Y las multitudes también, ¿verdad?, dándose golpes de pecho. Es decir, reconocen que aquello no ha estado bien. Bueno, podríamos hablar otras cositas más, pero ya vamos a ir terminando nuestro comentario. Espero que esto les ayude a tomar este texto y saborearlo, que es la idea de nuestro programa, por eso se llama Saboreando la Palabra. Y sobre todo, ahora esta Semana Santa, esta semana que queremos vivir más intensamente, saquemos tiempo abundante. A partir del domingo de Ramos, tomemos esa palabra, si podemos antes, mejor todavía, ¿verdad? Tomemos la palabra, hagamos lección, varios días con el texto, varios días, para dejar que esa palabra nos traspase, nos impregnemos de esa palabra de Dios que es viva y eficaz. Y así tengamos una Pascua más profunda, mejor celebrada, con mayor fruto. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.